A ver, seamos sinceros, hay una línea muy fina que separa a un técnico que simplemente cambia piezas de un verdadero profesional del diagnóstico, y esa línea precisamente es la capacidad de interpretar los datos en vivo. Hoy vamos a cruzarla juntos, metiéndonos de lleno en una de las herramientas más potentes que tenemos en la maleta, los ajustes de combustible, o como los conocemos todos, los fuel trims. Vamos directos al grano. ¿A qué suena familiar? Ver un código de avería que apunta a la sonda lambda y ¡zas! Sonda nueva. Es que es el pan de cada día en muchos talleres, y un error que además de costoso no soluciona nada. La realidad es que el sensor, la mayoría de las veces, está haciendo su trabajo perfectamente. No nos está mintiendo, nos está contando una historia. Él es solo el mensajero, y nosotros tenemos que aprender a leer el mensaje. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone interesante. Porque el verdadero secreto, el mensaje que nos está intentando dar el coche, no está en el código de avería, sino en los fuel trims. Si aprendemos a interpretarlos, es como si aprendiéramos a leerle la mente a la centralita, a la PCM. Vamos a entender qué está intentando corregir, y esa, creedme, es la llave maestra para cualquier diagnóstico de precisión. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. Los ajustes de combustible son, básicamente, el lenguaje que usa la centralita para que la mezcla de aire y gasolina sea siempre la ideal, la estequiométrica. Y este lenguaje tiene, digamos, dos dialectos principales que hay que dominar sí o sí. El ajuste a corto plazo, el STFT, y el ajuste a largo plazo, el LTFT. Empecemos por el STFT, el Short Term Fuel Trim. A mí me gusta pensar en él como si fuera el acto reflejo de la centralita. Es la respuesta inmediata. En el mismo instante en que la sonda lambda le chiva «Oye, que la mezcla va un poco rica» o «un poco pobre», el STFT actúa al milisegundo, metiendo o quitando gasolina. Es una corrección constante, en tiempo real, la primera línea de defensa del sistema. Y ahora vamos con su hermano mayor, el LTFT, o por Long Term Fuel Trim. Y este es el que nos cuenta los secretos. Si la centralita, a través del STFT, se pasa todo el día haciendo la misma corrección una y otra vez, llega un punto en que dice, un momento, aquí hay algo que no es puntual, esto es una tendencia. Y lo que hace es grabar esa corrección en su memoria, en el LTFT. Es, por tanto, la memoria aprendida del coche y nos grita que hay un problema de fondo, uno persistente. Vale, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo traducimos estos números a algo útil en el taller? Pues es más fácil de lo que parece. Si vemos valores positivos, significa que la centralita está metiendo más gasolina. ¿Por qué? Porque detecta una mezcla pobre, o sea, demasiado aire. Si por el contrario vemos valores negativos, es que está quitando combustible para compensar una mezcla rica. Nuestro objetivo, el estado ideal, es que esos valores estén bailando lo más cerca posible de cero, dentro de un rango de más o menos un 5%. Ahí es donde el motor está feliz. Y dominar esta simple interpretación es de verdad lo que marca la diferencia y eleva nuestro trabajo a otro nivel. Por eso, insistimos, no cambiéis piezas al azar, aprended a diagnosticar con nosotros. Seguidnos para más contenido de alto nivel. Bueno, suficiente teoría. Vamos a lo que nos gusta, a la práctica. Ahora que entendemos el qué, vamos a ver el cómo. Vamos a aplicar un método sistemático, un protocolo de diagnóstico dinámico, para usar estos datos y por fin pillar la causa raíz de la avería, no solo quedarnos en la superficie. El proceso es de una simpleza que asusta, pero de una potencia brutal. Son solo 3 pasos. Primero, con el motor a su temperatura, echamos un vistazo a los trims en ralentí. Segundo, subimos de vueltas a unas 2500 RPM y lo mantenemos ahí, estable. Y tercero, y aquí viene la magia, aquí es donde está todo juego, analizamos cómo han cambiado esos valores. Es en esa variación donde el coche nos lo cuenta todo. Y para que veáis lo útil que es, vamos a ponerlo a prueba con 2 de las averías más clásicas y que, reconozcámoslo, a veces nos vuelven locos. Una maldita fuga de vacío contra un problema de suministro de combustible. Con este método de 3 pasos vais a ver cómo se distinguen con una claridad pasmosa. A ver, mirad esto con atención porque es oro puro. Fijaos en el caso de la izquierda. A ralentí el trim está por las nubes, súper positivo. Lógico, la centralita está inyectando combustible a tope para compensar ese aire pirata de la fuga de vacío. Pero, ¿qué pasa cuando aceleramos a 2500 RPM? El trim vuelve casi a cero. ¿Por qué? Porque esa pequeña fuga se vuelve insignificante comparada con el chorro de aire que está entrando ahora al motor. Ahora vamos al caso de la derecha, problema de combustible. A ralentí los valores pueden ser incluso normales, pero en cuanto le pedimos chicha al motor, al acelerar, los trims se disparan a positivo. El motor pide gasolina, pero la bomba o el filtro no dan la talla. ¿Veis? La lógica es infalible. Y aquí lo tenéis todo resumido, para que lo guardéis a fuego. Una chuleta de diagnóstico en toda regla. Es así de simple. Si el trim positivo alto en ralentí se corrige al acelerar, buscad una fuga de vacío. Si, al revés, el trim positivo empeora o se mantiene por las nubes al acelerar, entonces id directos a por el sistema de alimentación de combustible. No hay más.
Al final todo se reduce a esta filosofía de trabajo. Usar los datos con inteligencia nos convierte en técnicos más rápidos, más precisos y, por supuesto, más rentables. Nos permite diagnosticar con certeza, en lugar de jugar a la lotería cambiando piezas. Y eso, compañeros, es lo que de verdad nos distingue. Y para acabar, os lanzo un reto, una pregunta para que le deis vueltas en el taller. Ahora que hemos visto el poder que tiene esto de analizar cómo se comportan los datos en diferentes condiciones, pensad qué otras averías complejas, de esas que nos quitan el sueño, podríamos resolver aplicando esta misma lógica. Problemas con el MAF, con el EGR, las posibilidades, os lo aseguro, son enormes.